Hello, hola. So in this video I'm going to be talking to Rebeca, my Spanish teacher from Mexico, and she has been an English teacher for a long time, and now she has been trying to learn how to apply the methodology that I usually apply with my students, and we are coming to very interesting places, and she's bringing up really interesting questions that I believe would be interesting for students and for teachers that would like to be in this process, to be in this system, and to learn or teach in this way. So the first part of the video is she talking to me and challenging me linguistically in whatever ways she thinks would be useful, and she is guiding our conversation. And sometimes in Spanish, we are going to talk about learning and teaching itself. So, yeah, it's just a conversation, and she is correcting a few of my mistakes, and I am placing those corrections that she sent me afterwards in the middle of the screen so that you can see. And the second part of the video, which is actually at the end of our Spanish session, she actually asks me a few questions and we speak English for a while to talk about the methodology, to talk about the session and some of the things that I believe happened in the session. Some room for improvement or room for change, or yeah, so it's a process, and this is one of the steps of this process, and I don't know, I hope you learned something. I hope you see us speaking some Spanish, or you can skip to the English methodology discussion as well. I'm going to be putting timestamps down in the description, so feel free to watch, share, like, comment, and if you think that there are other interesting timestamps, then just comment the minute and second of the part that you find interesting, and maybe a possible name for the time that you are referring to, so that I can put it down in the timestamps as well, so that people can skip through the video, because, well, it's a 1.5-hour video. I don't think that everybody does have that time, and I don't believe that it's going to be entirely interesting for everybody anyway. So thank you. See you soon. ¿Cómo? Bonito cuadro. Sí, es una gravura, una imagen. ¿Es una litografía? ¿Litografía? Ajá. ¿Qué es litografía? ¿Cómo es hecha? ¿Cómo son hechas las litografías? Es un póster, una foto grande. Sí, es una foto grande. Sí. ¿Es una litografía o un póster? Sí, un póster. ¿Esas olas son de Florianópolis? Yo no sé, porque hoy soy en un lugar diferente. Hoy. No, está bien hoy, pero ¿hoy qué? Hoy estoy en un lugar diferente. Te muestro. ¡Wow! Muy bonito. Sí, estoy aquí con una amiga que afitó. Que alquiló. Okay. Una casita. Quería compañía. Ajá. Estoy aquí con ella. Es Su muy cliente. bonito, muy bello. Guarda
Baú. Es otra playa diferente. Es al sur de Florianópolis. Se ve muy rústico. Sí, muy rústico. Porque es una villa de pescadores. ¿Es una qué? Villa, Sí. una villa, una región de pescadores Ajá. que eran pescadores en pasado, pero tal vez hoy son personas que ofrecen, ofrecen, Ofrecen. Ok. ofrecen, Ujú. que ofrecen hospedaje. Ah, o sea que esta casa es de un pescador. Pescadores o también surfistas, porque Ah, han tantas fotos de surfistas. Um, lo, lo chico que nos ha mostrado la casita era surfista. Han muchas fotos de él. él les rentó esa casita. ¿Cómo? Él les rentó esa casita. De nuevo, Él les rentó esta casita. él nos rentó esta casita, sí. Mm, Él o su suegra ujú. o su mamá, no sé. Mi hijo es surfista Ah, sí. desde los 10 años. Wow, Bueno, ok. a los 10 años empezó con skimboard. ¿Conoces skimboard? Skimboard. Ajá. No. ¿Cómo es diferente de surf? La tabla es chiquita. Ah, no, no, no te quedas en pie en Sí, la te quedas en tabla. pie. Sí, en pie Ah, sobre la tabla, pero en la orilla, cuando revientan las olas, surfeas en el final de la ola. ok, ok. Y después empezó a surfar con una tabla grande. Apenas, hasta los 26 años. ¿Cómo? Apenas a los 26 años empezó a surfear. Ah, ok. Ujú. ¿Es surfa hasta hoy? Ese verbo está difícil, ¿verdad? Ah, ok. Hasta en español, hasta para mí. Pues solo surfea cuando va a casa de mi mamá en Acapulco. Sí. Ujú. Es cuando surfea. Sí. Ujú. Ah, es donde aprendió. Es correcto. Ujú. Oye, ¿y qué planeas hacer este fin de semana allí en ese lugar tan paradisiaco? Sí, muchísimas cosas, pero no aquí, Mm, porque estoy aquí hasta mañana, mañana en la mañana, y después quiero ir a Florianópolis, quiero volver a Florianópolis, ¿Mañana? porque mañana, sí, porque mi hermana ah, está veniendo a Florianópolis para competir, para correr en una competición, creo. Oh, Está trayendo mis papás, mis hermanos, y entonces quiero van, estar ahí. van a venir todos. Sí, ujú, ujú. Se queda en una noche, solamente una noche.
Domingo, Ajá, domingo. domingo vuelvo a Rio do Sul con ellos. Me quedo allá por una semana, tal vez. Wow. ¿Estás de vacaciones? No. Ah. Con trabajo. Estoy aquí en este lugar paradisíaco, pero trabajo. Tengo 4 clases en la tarde. Entonces, sí, trabajo como normal. Entonces, ¿todo tu trabajo es en línea? ¿Todo? Todo. Oh, pensé que tenías clases presenciales. Tenía antes de la pandemia, pero cuando la pandemia empezó, eh, yo era también informal, un trabajador informal, entonces no tenía un contrato fuerte que dice, sí, un contrato, Ujú, un acuerdo. sí. Entonces, cuando la pandemia empezó, no tenía trabajo. Sí trabajaba en línea ya, ah, en una parte de los días, del día, de Ajá. los... Um, Hablas muy bien español. Son muy poquitas cosas que necesitas mejorar, pero te envidio porque yo llevo 12 años tratando de aprender portugués. ¿Cómo? 12 años Sí, y tratando. hablas también. No, Hablas cero. también. No, cero, ¿no? 1. Oh, ¿de 0 a cuánto A estamos 10. hablando? 0 a A 10. 10. Sí, 7. Ujú. 7 porque creo que una persona que habla español habla 5 de inmediato. Si aprende, puede hablar 7, 8 en un pequeño espacio de tiempo. Ajá. Y sí, hablo español, pero no sé si es correcto o si no es correcto. Entonces, el proceso es más para certificarme Ujú. que algunas cosas son correctas, corregir las que no son correctas, o también para tener el conforto de hablar. Y también porque aquí estamos hablando de cosas que yo sé, pero puedes hacer preguntas que yo no sé, preguntas aleatorias de cosas variadas que me confundirán. ¿Me confundirán? Sí. Ok, justo tenía preparado eso. Bueno, Bueno, es como un juego. sí. Em, yo te voy a decir una palabra, te voy a describir una palabra y yo quiero que tú me digas qué palabra estoy describiendo y su opuesto. O sea, dos. Tienes que descubrir 2 palabras. La palabra que estoy describiendo y el opuesto. Ok, ok. ¿Mm? Ujú. Bueno, hazme preguntas sobre la palabra. Es un objeto. Objeto no es objeto, es... ay, no es objeto, es algo, es una descripción.
Una descripción. Sí, es intangible. Es intangible, es una descripción de una foto. No, de una persona. Ok, es una cualidad. Es una cualidad, sí. Pero Ajá. en este caso Una cualidad. no No es positiva. es positiva. Ok. Nadie quiere tener esta cualidad. Nadie. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, los santos. Los ¿Cómo? santos. Los santos. Los santos quieren esta calidad. Sí. Pero si es una cualidad que no es positiva, los santos la quieren. Ujú. Ok. Ahora no sé. Ahora no sé nada. Es cuando quieren ser perfectos Ante los ojos de Dios. ante los ojos de Dios, sí. Ujú. Ujú. Pecadores. No quieren ser pecadores. No. Quieren, bueno, San Francisco de Asís es un ejemplo muy típico de esta cualidad, porque él no Es tenía esta cualidad hasta que se convirtió en lo que era. castidad. Esa castidad ya lo tenía, Sí, pero yo no conozco. pero es una cualidad que adquirió al dedicarse a Dios. Es que nadie quiere. Nadie. Oh, Dios. Yo no conozco Santo Antonio de Asís. Bueno, es que si te digo la historia de San Francisco, te doy la respuesta. Sí. Pero Pregúntame. describes un poco, o qué esta persona hace con que sea así. Mm, mm, Me Mm. cuesta trabajo. No soy multitask. Ah, te tornarás, Mm, Creo que ese es italiano. te diventarás. Ese es más italiano Eso aún. es más italiano. Ah, te quedarás, te, Ese es portugués. Picar, te, ¿no? vo- te volverás. Yes. Ay, Sí, perdón. te volverás. Sí. Volver. ¿Y cómo se dice to go back? Volver también. Sí. Te volverás. Te volverás. Ok. ¿Te volverás o te convertirás Te en experta, ¿no? convertirás. O te volverás experta. Sí. Bueno. Pero entonces estábamos diciendo que no te puedo decir ninguna característica de San Francisco de Asís porque si... dijiste San Antonio, no es San Francisco. San Antonio. San Antonio no es San Francisco. ¿Cómo? Era San Francisco. Mi ejemplo. Ok. San Francisco. San Francisco era de una familia muy especial. La conocían todos, Menos yo. menos Jackson. Bueno, Um, hazme otra pregunta para descubrir esa cualidad. ¿Quién tiene esta característica es excluido de la sociedad? Sí, Envidia.
Mm. Altruismo. No, no es excluido de la sociedad, es altruista. Porque las calidades que asocio a santos Ajá. son buenas, típicamente, extremadamente buenas, y por ser extremadamente buenas pueden ser malas, pero Pero bueno, para los santos es importante tener esta característica, pero para los humanos los hace muy expuestos a que abusen de ellos. expuestos a... Ajá, quedan muy expuestos a la sociedad. Ajá. Se vuelven vulnerables Ok. cuando tienen esta cualidad. Sí. Tienes que luchar desesperadamente por salir de esta cualidad. Por salir. Sí. Julgamento. No sé qué es eso. Judicio. Ese es italiano. Julgamento. Creo que conozco una palabra en español que se parece a eso, pero es más larga o más pequeña. No. Julgamiento. Es la misma. ¿Cuándo te juzgan? ¿Cuándo Ah, sí, esa palabra está casi bien. Empieza así, julguean? juz. Cuando te Juzgan. Excelente. Cuando te juzgan, juzgamiento. Juz. Sí, pero No, es hui. juzgan, Hui. juzgamiento, juzgamiento, juiciamiento, Juicio. juicio, te hacen juicio. Es correcto. Ajá. No sé. Puedes describir un poco y después puedo hacer más preguntas, pero Sí. creo que... Esta cualidad negativa te limita mucho en tu vida. Es más difícil completar tus metas. Ok. Donación. Donación, bueno, cuando estás en esta cualidad, cuando tienes esta cualidad, te hacen muchas donaciones que sienten. No, pero tú donas tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tu vida, tu atención, tu... Yo- El surfista. Sí, es el surfista que yo hablaba. Sí parece. No sé, escribe más, ¿sí? Bueno, hay mucha gente famosa que al principio tenía esta cualidad, que la perdió. Son famosos. Esta es ¿Qué la va, palabra. qué va de la mano con la fama? ¿Cómo? Siempre que tienes fama, ¿qué tienes? ¿Fama y qué? Dinero. ¡Yay! Esa es la característica. Sí, ¿qué adjetivo usas para Rico. rico? ¿Y lo opuesto? Pobre. Más o menos está bien, pero no es Pobre. muy bien. ¿Puedes escribir las dos Ok. palabras? Rico, pobre.
¿Sabes en portugués? No. Son las mismas. ¿Son las mismas? Exactamente. Las Wow. mismas. Pero puedes pronunciarlas. Me imagino que rico sería rico. Rico. Hiku. Rico. Hiku. Pobre. 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 Rico. Pobre. Rico. Pobre. Pobre. Rico. No es francés. Pobre. Pobre. Ok, perfecto. Una más. Sí. También es la palabra y su opuesto. Sí. Te voy a dar una clave. Esta palabra la usas para decir sí y la otra la puesta para decir no, pero en un contexto especial. La primera es claro. No, tiene que ir en un contexto de por lo menos Aceptar. dos cosas. Ajá, ajá. Más claves para mí. Si tú me dices una cosa, yo digo Respuesta. no. Te doy una respuesta. No. Tú dices una cosa y yo digo algo parecido. Y el opuesto es, Concordar. ¿pero qué palabra usas para decir tú tienes esto, yo tengo esto? Estamos de acuerdo. No, estabas más cerca antes. Puedes utilizar una frase donde utilizas la palabra y puedes decir pi. Esta es una estrategia para cuando Okay. es confuso, pero porque han muchísimos tipos de palabras también. Han los adverbios, los verbos, Sí. los adjetivos, cosas. Entonces, si utilizas en una frase, es más fácil para saber el tipo de palabra. Tú estás aprendiendo idiomas y yo pi. También, Sí. sí. Ok, pero la palabra que es lo opuesto, no, ¿Cuál es, también. cuál es lo opuesto de también? También no. No mi, mi Suena, no. suena muy lógico, pero no. Ni me, ni yo, Mm, ni yo. Estás más cerca. Ajá. Te voy a dar el inicio de la palabra. También. Empieza igual. Eso no me había dado cuenta. Tampoco. Tampoco yo. Ok. ¿Me puedes Sí. dar un ejemplo con tampoco? ¿Puedes me decir alguna cosa que piensas que yo diré tampoco? No. Puedo decir entonces, yo soy un hombre. No. Yo quiero, bien.
Yo quiero ir a Rusia ahorita. ¡Ah! Yo no quiero ir a Rusia ahorita. Yo tampoco. Ah, sí. Ah, yo tampoco. Sí. Yo quiero ir a la playa. Yo también. Ujú. Sí. Yo quiero aprender Yo idiomas. también. Sí. Yo no quiero ser básica para siempre. Ah, depende de la lengua. Ah, no, quería que dijeras tampoco. Pero es una conversación natural. Sí, Ah, pero son bonitas palabras y muy útiles, ¿no? También y tampoco. sí, 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 tampoco es diferente de portugués. No creo que utilizamos. Tenemos también la palabra tampoco, tampoco, que tiene el mismo significado, Ah, pero sí. no la utilizamos frecuentemente. Es avanzada o alguna cosa así. Mm, Um, Decimos nem eu, nem eu. nem eu. Eu também, nem eu. Nem eu. Ah, Nem eu eu. não quero ir para a Rússia, nem eu. Nem eu. Tampoco yo tampoco. Nunca. Antes sí, ahora ya no. ¿Cómo? Antes sí, ahora ya no. Sí, agora não. Mm. Antes pouco, agora não. Ahora es italiano, ¿no? Ahora. Ujú. No es italiano también. Ahora, Tampoco. No es tampoco italiano. Es ahora es adesso en italiano. ade ci sei adesso tu. Continúa. No, Ok. ho finito. Ajá. Ho finito di Has, cantare. ok. Oye, pregúntame algo de mi pasado con la Ah, palabra cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? ah, ¿Cuánto tiempo estudiaste antes de empezar a enseñar? ¿Cuánto tiempo estudiaste? Estudié desde el kinder, estudié inglés, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, luego la carrera de idiomas y luego la carrera para maestra de inglés. Sí, sí. Muchos años estudié. Ujú. ¿Y cuál fue tu primer empleo? Trabajaba con los pilotos de Mexicana de Aviación Sí, sí, me dijiste. y vi que necesitaban, solo sabían dar instrucciones en el avión, pero no hablaban, ningún piloto hablaba inglés. Sí, Entonces dije, quiero enseñarles inglés. Hice mi sistema Rebeca de enseñanza de la lengua sí. y nadie fue a mi clase. Nadie. No. Entonces renuncié, tomé la carrera de maestra de inglés y me metí a Interlingua. ¿Cómo? Renuncié de Mexicana de Aviación y tomé la carrera de maestra de inglés en la Universidad Iberoamericana Sí, sí. y me metí a trabajar a Interlingua. Interlingua, sí, sí. Ujú. ¿Y tú cómo decidiste empezar a enseñar inglés? ¿Cuál es tu historia? Sí, cuando tenía 15 años empecé a aprender inglés.
Aprendía antes también en escuela, pero solamente después de 15 años que realmente empecé aprendiendo en la escuela, también en línea, hablando con personas. Bien, volví fluente, me volví Me fluente. volví, ajá, pero la palabra es diferente. Me volví Fluente, fluido, fluido. ¿Puedes me escribir la volví, palabra? sí, me volví fluido con acento, sí, Con acento fluido. en la I, ajá. Sí, Me volví fluido a los 17. ajá. em, era muy fluido. Em, sí, sabía muchísimo. ¿Por qué no enseñar? Sí. Eh, Empecé a mandar, ¿cómo se dice? Una carta que tiene sus experiencias, su trabajo, sus Ah, estudios, tu currículum. mi currículo. Empecé a mandar mi currículo para escuelas. Una de esas se interesó. Sí, ahí. eh, Continué. En una escuela. En una Bien. escuela de lenguas, sí. No una escuela del gobierno o universidad. Una- Han tantas de esas escuelas en Brasil, escuelas de lenguas que enseñan inglés principalmente, pero también español, italiano, Pero alemán. tú empezaste solo enseñando inglés. Sí, porque sabía solamente inglés. Ujú. Hasta hoy. No, también sabes español, muy bien. Sí, pero no puedo enseñar, ¿sabes? Puedo hablar aquí y allí, pero no sé las palabras cotidianas. ¿Italiano? ¿Puedes enseñar italiano? No, 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 no. Puedo solamente hablar un poquito. Porque también, porque no sé las palabras cotidianas, ¿sabes? Porque las lenguas latinas tienen mucho en común. Ujú. Am, pero después de estas cosas en común, tienen todas las cosas que no son en común, como las pequeñas cositas de día a día, de la vida cotidiana, comidas, herramientas de todo tipo, cosas culturales, partes del cuerpo, todo, todo. Ujú. Hablando de eso, ¿qué está pasando? ¿Un avión? Sí, hay Está aviones en cerca, Brasil. está cerca, está cerca de un aeropuerto, No creo, no creo. pero Pero se oyó muy fuerte. sí, sí, sí. Um, no, no sé dónde va. En Acapulco mi mamá vive junto al aeropuerto. Junto, junto, junto. Sí, vemos la pista y vemos cómo llegan y cómo aterrizan. Ok. Y los aviones nos pasan así. ¡Fu! Wow. ¿La casa estremece? ¿Es casa qué? ¿La casa estremece? Ah,
usas verbos que solo veo en los libros, por ejemplo, de Isabel Allende. Ajá. Estremecerse. Son verbos más descriptivos, son más bonitos, más cultos. Nosotros diríamos Treme. la casa. Ajá, la casa tiembla. 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 Sí, ves, hablo español, pero no sé una palabra que es que es mucho común, muchísimo común. Sí, sí. Tiemblar. Por- así soy fluente en todo que es común porque Ujú. hago la transcripción rápidamente de lenguas. Ah, creo que es portugués, pero funciona en español. Hago esto rápidamente, pero todas las palabras que no aprendí, no las sé. Claro. Temblar, temblar. ¿Tiemblas cuando hay frío? ¿Cuando tienes frío? Ujú. Sí, me tiemblan los dientes. Sí, sí. En Florianópolis hace frío en ¿Cómo? algún momento. En Florianópolis hace frío en algún momento. Sí, como ahora. ¿Hace frío? ¿En la playa? Oh, Sí. como en California. Como en California, como en Canadá. En las playas hace frío también. Mm, No, sí. Porque es sur de Brasil, ¿sí? Muchas ajá. personas piensan en Brasil como un lugar que no es frío jamás. Eh, En verdad, en norte no hace frío nunca. Oh, ah, pero aquí sí tenemos las cuatro estaciones. ujú, Las cuatro estaciones bien definidas. ajá. Ah, Bueno, aquí también no tiene. tenemos nieve, no tenemos frío de -10 o -5. mm, Solamente 1 o 2 días en las ciudades más frías, aquí pero no en tampoco. sí. Aquí tampoco tenemos nieve. Ujú, ujú. Solo Ah, tuvimos nieve 2 veces ujú. En la historia. en la historia. Ujú. En la Ciudad de Sí, México. sí, Ajá. nevó aquí. ¿Cuándo fue la última vez? Que nevó. Ah, la última vez, la primera vez yo era niña y la segunda vez fue hace como 20 años. Ok. Ujú. Porque aquí en Florianópolis, otros lugares, también Rio do Sul, mi ciudad natal. Sí, Mi ciudad natal nevó en 2013, un poquito, es solamente en el topo de montañas ajá, en o en el, lugares altos, pero en una gran parte del estado. ujú, también una sola vez en la historia. No, no una sola vez, 60 años pasados también, antes de 60 años atrás también creo algunas veces porque era más frío, era más común, eh, volvió menos común con el pasar del Ujú, tiempo, sí, volvió. sí, volvió, está bien. Está bonita esa palabra, ¿no? Sí, Parece aprendí una hoy. ola.
Se volvió. Se volvió. Es como una ola. Sí. Jackson, En portugués, tornar también a esta. Tornar. To twist. Tornar. twist también suena padre. ¿Cómo? Twist también suena padre. Sí, twist. Twist and shout. Twist and shout. Yeah. Dancing with the arms. Ah, sí, esto sí. Sí. ¿Sabes Twist que and esto shout. va a YouTube? Esto Va a YouTube. O sea que me debo de calmar. No. Ah, ¿y por qué decidiste, cómo fue que decidiste salirte de lo que ya estaba establecido para la enseñanza? A mí nunca se me hubiera ocurrido, por ejemplo, porque yo era feliz haciendo mi lesson plan. Sí. ¿Cómo fue que se te ocurrió? Era muchas veces feliz también haciendo mi lesson plan en escuelas, pero cuando empecé a enseñar en línea era diferente, era como esto es diferente, los lesson plans no funcionan aquí como funcionan en una escuela que hay un tiempo para entrar, para hablar, para hacer la primera actividad. Después los estudiantes hablan entre entre ellos mismos, Entonces, sí. entre sí. Después hace una otra actividad. Bueno. Pero en línea es diferente. Estás con tu estudiante por una hora straight, directa, completa, una hora completa o 30 minutos completos también. Entonces, hay cosas de atención, cosas sociales, cosas de aprendizaje, oportunidades que no tienes en una clase con todas las personas, pero que tienes con una persona sola. Cuando no exploras ciertas cosas, sientes una cosa, estoy haciendo eso, pero no estoy explorando otras cosas que muchas veces aparecen, que vienen. No exploras como oportunidades de aprendizaje que no estaban en tu lesson plan, que muchas veces no puedes hacer con un grupo, porque no puedes explorar todas las pequeñas cosas, porque son pequeñas cosas de personas diferentes también, que no son de todos. Pero en línea con una persona, todas las pequeñas cosas pueden ser exploradas porque han necesidades. Bueno, y también porque no me gustaba preparar lesson plans. Sí, A mí no me me hacía gusta. feliz. Hice mi lesson plan para tu clase. Hago mi lesson plan para mis clases ahora también, pero es mi lesson plan, no es Celta lesson plan, Cambridge lesson plan, Oxford lesson plan, PPP, presentation, production, practice lesson plan, whatever. Jackson lesson plan. Sí. No es un lesson plan, es un lenguaje training, rebuscar cosas pasadas kind of plan, pero no es hoy estudiaremos eso, entonces el lesson plan es basado en eso. No es un lesson plan, es una
rebuscaje de cosas pasadas para hacer con que tu cerebro Ujú. trabaje, sea utilizado para que las lecciones hagan sentido con el pasar del tiempo, ¿sí? Ujú. Porque no puede también ser una cosa individual. También funciona, es un treino lingüístico, pero para un estudiante que está con tú para muchas lecciones, tiene que haber una cosa relacionada con el pasado, con lo que, lo que ya aprendió, que ya olvidó. Ujú. Ujú. Sí, muy bien. Me siento libre. Cada día entiendo un poquito más tu sistema. Ujú. Creo que hoy aprendí algo más. Bueno, entendí algo más. Cada día yo entiendo más de mi proceso también. Se sigue desarrollando, ¿no? Se sigue desarrollando, claro, porque cuando para de desarrollarse, porque paré de pensar, no puedo, debo continuar. No, no solamente yo, pero también tú, Neil, otros profesores que quieran enseñar. Es un trabajo continuo que con diferentes estudiantes que vienen a ti, piensas en diferentes actividades que pueden conectarse con ese estudiante o con este momento de ese estudiante, porque diferentes estudiantes tienen características similares, pero que muchas veces se aparecen o vienen a la superficie en momentos diferentes de el proceso de su relación con este estudiante. Muchos se adaptan rápidamente a los sistemas cuando empiezan, solamente después vienen cosas que no están funcionando, que tienes que modificar, pero otros empiezan y no consiguen, no pueden se adaptar rápidamente, tienen cosas psicológicas de sus creencias de aprendizaje, creencias de que no aprenden o que no pueden aprender o que deben tener un sistema más estructurado o rígido o con Como yo. palabras o con pistas. Como como los sistemas tradicionales que funcionan tal vez en escuelas con muchos estudiantes, ¿sí? Sí. Que tal vez no sean necesarios en sistemas individuales con individuos que están buscando un servicio individual porque quieren que esas cosas individuales sean tratadas, cosas que no son o tal vez no pueden ser tratadas en grupo por sus características o por las características del grupo o por las características de la metodología o de la escuela, pero vienen a ti como estoy aquí, haga algo conmigo, ¿sí? Ujú. Sí. Adáptase yo me adapto a ti, tú se adaptas también, sí. A veces es muy libre, a veces es demasiado libre, y vienen problemas de eso también. Entonces tienes que pensar en semi-estructuras, semi-aleatorio, semi-libre. No es 100% libre, pero es muy libre, pero tienen cosas que tus estudiantes deben hacer. Yo no hice mi tarea de nuestra última sesión. Esto es un problema también. Sí, es un problema.
Sí, Pero como dices tú, se nota sí, se nota. porque cometes los mismos errores. Exacto, se nota. Se nota más y más. Creo que esto es tus guías para preparar las próximas lecciones también. ¿Cómo saber que mis estudiantes han hecho las tareas o no? Puedo hacer preguntas que son muchísimos targeted, muchísimos directas en esas cosas. Saberé de inmediato si han hecho o se han hecho y no han memorizado, se han hecho y no han atención cuando hicieron, o se han hecho, tal vez habrán preguntas, Habrán preguntas. Ujú. habrán preguntas, hice los mismos errores, pero sé que lo hice. Es diferente de ni mismo saber que has hecho un error, ¿sí? Ujú. Es por Sí. eso que creo que tienen niveles de errores. No es erro, no erro. Tienen niveles de conciencia dentro de cada error. Y que como profesora puedes capturar eso. Y sí, entiendo. Wow. Haré la tarea. Pero ahora tienes dos tareas. Sí, sí, Te las sí. llevas a la playa. No, no. Tal vez sí. Ujú. En una ombra. No, eso es italiano. Sombra, Sombra. 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 Sí. Como en portugués. El sombrero es el que te da la sombra. Sí. Ah, una cosa grande. No, lo que te pones en la cabeza es un sombrero Ah, bien. para Sí, darte como en sombra. inglés, they say sombrero también. Sí. ¿Y en portugués? No sé, no sé. Chapéu, chapéu de praia. Chapéu de playa suena más como francés. Chapéu de praia. No, este es sombrero porque da sombra. Sim, chapéu de praia também. Ya acabamos por el día Uhum, de hoy. uhum. ¿Tienes tiempo para mí o no? Sim, ¿O, um pouco. o lo quieres concertar la clase de portugués en otro día, a otra hora? Puede ser outro dia a classe de português. Aham. Sí, porque me hace mucha falta ver qué haces con alguien que está empezando. Uhum. No Do you estoy want to speak segura English si. for a little bit? Yes. Okay. What do you mean by that? I think I have this vacuum there about how you would help a basic student to leave the basic phase and just become Right. fluent. I don't know what happens there in that. Mhm. That's At like the a very gap. beginning. That's like a gap for me. I don't know what happens there. Because Right. when I'm teaching you, it's different because you help me a lot. You already speak Spanish, so I don't have to do a lot. You can do a lot. There are specific strategies for people that already have some of the language so that you don't. You have been letting me speak for a lot of the time, right? You have been allowing me to give you long sentences and long ramblings of whatever I think and my opinions and stuff like that.
with students like me that have more fluency, because maybe I speak Portuguese as my native language and then I'm speaking Spanish, I'm kind of linguistically translating things all the time, and they work many times. And sometimes they don't work very well, but you have words in Spanish that are less common but similar enough so that you can bridge that gap as well. So there's a whole lot of things happening between us. And with a student like me that is more advanced, then you would break our conversation a lot more. You would interrupt me a lot more with things that you believe. I would or wouldn't? You would. I think you would. Yeah. You would break my communication because it's already good enough in this sense. So you would, maybe I'm saying about los estudiantes se adaptan cuando empiezan. You could ask me any question there, like, ¿te adaptas cómo te adaptas a tus estudiantes tú también? Okay. So you can interrupt me a lot more so that it becomes a conversation or a system in which I have to say and pay attention and react, and say something and pay attention and react. Or maybe you can ask me a question and then I will answer your question, and then you will ask me to repeat the question that you have just asked me. To also see if I do have the ability of learning not only from the feedback and from my language, but also from your questions, from your kind of language, from your experience, from the things that you say. So it's always like, you can talk to me, but you can disrespect me in some ways. You don't need to respect my free speech all the time in order to teach language. It's all possible in terms of learning language. You can throw in, we're talking about something and you think I'm very interested about that, but then you interrupt me and you ask me questions about coffee. It's not a problem. If I'm learning language inside of that, whatever, it's 1 hour of learning a language. We don't need to talk about specific things, right? And then over time, you start acquiring this ability to interrupt students when you think language is not being processed hard enough, right? Language is being too fluid, too easy, so you switch things in order to make language processing more apparent. But I didn't answer your question, which is about beginners, right? No, but this is very helpful because I was a little lost as well with you. So you had already told me some of these things and I had forgotten to integrate them. But language is being too easy. That's what's new right now for me. I'm not challenging you enough. Right. Maybe, yeah. Maybe because you're impressed by my ability to actually construct sentences, but then you can discover so much that I don't know. And maybe your job is to look for the things that I don't know within the things that I seem to know, right? Or maybe even based on your knowledge of Portuguese, you can, oh, this is very interesting to me in Portuguese, so it must be very different in Spanish, so I'm going to use some of that. Or, you know. Now, about your question with beginners, it is something that I do still struggle with sometimes, in terms of, not in terms of doing my thing, I do my thing regardless of level, but in terms of making the student comfortable enough to be in this beginner process in an entirely organic, random thing that doesn't seem to have an end goal or a clear path. And it really does not have a clear path because I'm thinking about language repetition, and language keeps repeating until the moment that you have written down so many upper cases and then you're beginning to have so many lower cases, and this is the learning taking place, but we're not following a path, and this may be
sometimes frustrating, very frustrating to beginner students, because they feel like they cannot do anything. And and at the very beginning, they may not be able to do anything because they are like babies trying to walk, and you are having to hold them most of the time. But if they trust you, and if they believe in the system, and that if they believe that if they give it enough time, it will start working, I believe, because you will start taking away your support, the support that you gave to your students so much, and then you know that they wrote it down on paper. So you're going to start building their autonomy little by little. You're like, oh, but you wrote down that word on paper, so I'm only going to give you the first letter of that word and have you remember that word by yourself, so that you, and then students start actually believing that they can remember stuff more than they give themselves credit for. And not only they start believing, but they start using that all the time. They start, oh, I'll think a little bit before I jump into speaking English or jump into speaking Spanish or Portuguese as their native language, right? They start being a little bit more cautious because they start relying more on their ability to remember stuff if they give themselves the opportunity to do it. And then if they're getting too frustrated, then they ask for your help again, and you give your help again, but you uppercase it again. This is the only consequence. So in the beginning, I feel like I will be a translator for them. I'm sorry, can you repeat that? In the beginning of a process with a beginner student, I feel like I will be more of a translator to them. I will challenge them in beginner questions. For example, what is your name? And then if they understood that and they give me a response that is half complete or wrong, then I will correct the uppercase and everything. Maybe they will not understand. So I may investigate what they're not understanding, and I will ask them to write down. Can you write down name? Or can you write down what is your name? Or maybe I will write it down if it's being too frustrating, and if I don't want to scare them too much, like I will write it down, and then they will see it, and then they will like, oh yeah, if it's written down, then I recognize that. This is something that will be very present in beginner students. They recognize written language. They're just confused with auditory, listening, language processing, real-time language processing thing, you know? Mm-hmm. Yes. And I suppose it is more important that they do this little homework that you told me about, that you have to listen to a video for 3 minutes every day. And 30 seconds. 30 seconds? Yeah. 30 seconds, but very condensed. This is an exercise that students don't understand enough, I guess. Maybe because it's too simple. You just need to press play, listen, pause, write whatever you got. And by whatever you got, I don't mean whatever you understood. I mean whatever sounds you think you are able to transcribe into whatever letters. So, can you say? Just say it. Just pronounce it. I'm sorry. The communication was broken when you asked me. What? Can you pronounce a word in Spanish that you believe is very complicated? Opulencia. Oh, but that's not complicated for me as a Portuguese speaker. Ay, chico. Like that? Sí. So maybe a word in Japanese. A word in Japanese? Hanasemasu. Nihongo hanasemasu. Nihongo hanasemasu ka? Can you say it again? Nihongo hanasemasu ka?
Nihongo hanasemasu ka? Okay, can you write it down now? So you The get way that closer and closer. Yeah. Nihon go hanasemasu. Nihongo hanasemasu ka? Hanasemasu. So, hanasemasu. You were very close. No? Yeah, and over time, my transcription will become closer and closer, even if I don't know the language. This is the point. It's not a comprehension exercise. It's not to know whether you're understanding language or not. It's just to know whether, and I call this language system in your brain. You have a language system. In your case, it's very affected by Spanish and possibly English and Portuguese when you're writing things down. So sometimes your transcription will be a mix of all of these things depending on what you heard. And Japanese students will have very different transcriptions to Portuguese, and Russian students will have very different transcriptions. Italian speakers will have very different transcriptions. I may say something to an Italian to write down faiscia, and they may say they may write something like this, faiscia. Yes, or double C. But but actually it's like that in Portuguese. So over time they start, oh, in Portuguese I heard that, I know that in Italian it would be that way, but in Portuguese now I know that it could be that, so I will try that. And then maybe you get it wrong. Maybe it will be CH. And then you're like, oh, they have multiple sounds for that letter. And so you just start raising awareness, raising phonetic awareness, so that when you listen to the language, you're not 100% lost. At least you have a phonetic transcription of that. You don't know the words per se, but maybe you know which one is beginning or ending, or what is common, what is not common in the language. You wrote everything together like one word. That's the way we hear language all the time, right? Like everything sounds like one word. And I suppose with this phonetics awareness, you start knowing when to divide that. Of course. Big word. And then in my transcription, then I will turn on the subtitles of the video, and then the subtitles will show me exactly what you wrote. Nihongo hanasemasu ka. So I will go like that. Nihongo. Actually, I'll go like Nihongo. Hanasemasu ka. In my mind, I will be doing something like that. I will copy what I got right in lowercase, and I will separate them the way that they should. And whatever I did not get right, I will put in uppercase. Maybe words that I completely got wrong. But in that case, I am accepting the things that I transcribed correctly. In this case, the U is silent. Would you uppercase it anyway? Just because you didn't write it? Yes, I would uppercase it, because then I'm not just working on the phonetic understanding. I'm also maybe working on my reading ability. So whenever I see a word that ends in U, now I know that it's not pronounced. But I'm basically trying to become very good at transcribing language, even if I don't understand it. Just so that I don't get so lost or anxious when I hear language, because I know a little bit about what's being said. Because what I feel like,
Yeah, students get very anxious because they hear just a blob of sounds and they don't know what is what or when what finishes what is important, what's not, what is one word, what's not, what is a complement, what is a particle, what's a preposition, what's an adverb, what's just a verb changing tenses, what's this and what's that. So, and I think that these kinds of information, you don't need to understand them to see them. You can see them and you can go, oh, that's a particle, that's da-da-da, that da-da-da, okay. Separate things, interesting. Or in this sentence, there's go, and then go, and then go, and then go. This is something very common. And then when I hear go, maybe I will put it as a particle. When I hear ka, at the end, I will put it as a particle, not as part of a word anymore. I start splitting apart the language. And then you do that, and you don't need understanding, because when you are in the lesson, this is the time that you're going to integrate. You're going to integrate all the knowledge that you got there, because your teacher, you will also ask me to write things down all the time to test this. And you will be able to pick it up if I have been doing the phonetic exercise or not, because my ability to transcribe should change. My transcription of sounds should change just because you're doing the manual work of transcribing, correcting, transcribing, correcting. Transcribe and correct. Yes. Yeah. I Transcribe and correct, because usually I say to my students that whatever they did is not incorrect. That's their phonetic image. It's like a language print of whatever they have inside of them. It's a phonetic stamp of their inner phonetic process. Yeah, auditory processing. Japanese students, for example, when they hear me say words with L or R, yeah, they are confused. Sometimes they don't know if it's an L or if it's an R. And I think that the phonetic transcription is one of the possible solutions, one of the most effective solutions for them. Just transcribing, and over time you may be able to pick up the nuances of one and the other slowly. Mm-hmm. Yes. Okay, Rebecca, nice conversation. I'm still, as you can see in your feedback strips, I'm still struggling when to use uppercase and when not to, and still be in the class. It's like that. I think that's one of the hardest things I have faced in this process. This I think it's something that comes with practice. I don't think it's something that's urgent, or if you're challenging your student orally and you're picking up some things, just so that it's enough for them to write down on paper and for you to test in further lessons, you know. It doesn't need to be 100% accurate. You don't need to write down everything. Or maybe when you see, if you think that I know what I'm saying, and if you have already checked my ability to write something, and you think it's okay in me, then maybe you don't need to write it down in lowercase. You just pick up the uppercase with maybe 2 words before my uppercase and 2 words after, so that I can remember the context, because then I will not be able to translate whatever you wrote. I need to remember our conversation. I think this is an important thing. When you write something down out of context, it's maybe because you know that we have already corrected that a few times and you're giving me that again and again, so we don't need context, because then it's a more linguistic correction thing that we have talked about often. But when it's a new word, for example, when it's something that you believe I will be confused, then having context is interesting. This is why many times I write my question as well, not just the language that the student speaks, that the student uses. I write down my question that gave me their answer, so that they can connect the dots without using translation, without looking it up on Google, without doing anything. And many times the way that I do this is I am paying attention to my student, but I am not giving them
a lot of social reciprocity. I am listening to them and writing and correcting whatever comes up. And then I may stop and I may listen to them for a while, and then something else came up, and then I'll be writing again. And then maybe I will separate different times with using a slash, right? Yes, Slash? A that's dash? what I just started doing that today. Right. Yeah, I see that in our previous. Oh, okay, you put double forward slashes. Okay. Mhm. Maybe every teacher will have their own codes and logic behind this, and the only thing that is necessary is that your students understand what you're doing, right? So whenever I say something, it'll be like this. Whenever I want my student to ask me a question with a certain word, I will maybe do this. I don't know. Court. So they need to ask me a question with that. And this is something that I do on my paper lesson planning. Sometimes I do that. Or maybe this, I don't know. Molka hete. So whenever I do this on my feedback, it's because I'm going to ask my student to write that down again. Maybe because they had difficulty, they struggled previously, so I want to check whether they got better at that or not. But this is written in your lesson plan. This is on my lesson plan, yeah. Sometimes maybe I want to make my student write something down 3 times because they've been making too many mistakes with that, and they've been unaware of that to some extent. Or so I will put like 3 things and then molka hete. So my student knows that they should write that down on paper 3 times. Molka hete, molka hete, molka hete. Okay. Yeah. Maybe with Spanish students, when they say something, and I understood that, but to me that was too Spanish. Pronunciation was too Spanish. So I may write down a word, molcajete, and I will put a P, and then they know that it's about pronunciation. They should work on pronunciation there. Maybe my student made a mistake, but then they corrected themselves right after making the mistake. So, yo utilizo el molcajete, and then I do write it down correctly, and I give them the sign that they did it after one wrong attempt. So so that they can trust their second intuition, not the first one. I don't know if they understand that I'm doing that, but I'm doing that all the time. Yeah, oh, maybe when they use a verb in the past incorrectly, then I will correct the verb and put it in the past. So she spoke at length about dinosaurs, and this would be me, by the way. So she spoke at length about dinosaurs. So I'm telling them that it's not only that they made a mistake, and the mistake that they made is related to things in the past, in this case. Yeah, I think I did that. I corrected the form of the verb like 3 times somewhere. Okay. But just wrote it. Like, for example, nevó en la cima de la montaña. I just put cima, but I never told you that it was the correct word. But I suppose when you do your homework, you can see that that is the word that you were looking for, right? Right. Many times you have not been uppercasing every single mistake that I make. Sometimes you write them down in lowercase. But when I am doing my homework, I will remember that I didn't say that. That's not something that I said. And then I uppercase it myself.
I do the work myself. I do this work for my students because I can, because I'm very fast and agile at doing this, and because I love doing this, whatever. Maybe it's not very necessary, maybe just writing it down. But I do think that the uppercase is important for me to know whether I have been learning or not. So everything that was uppercase was something that was not me producing. It was my teacher helping me, giving me a helping hand. But then if in the future that shows in lowercase, then that was correct. So this is a mechanism by which the student never needs to worry about making mistakes or not, because they will have proof of that later. They don't need to worry about teacher not correcting, or teacher letting things go, or teacher not caring about their language, or teacher not, because many times they're worried about that. They want to be corrected all the time because they're afraid of learning the wrong way. So uppercasing is a way of letting them very comfortable knowing that everything is being taken care of. They don't need to write it down on paper at the time of the lesson like you wanted to do last time. They don't need to, worry about it. They don't need to optimize their learning during the lesson, because this is a long-term process that needs to be followed through for a certain amount of time. It's not like a traditional methodology where you come here today and we have grammar rules and this and that, and you will finish this up knowing certain things, but then you will make mistakes and feel frustrated because you already knew. No, you don't know anything. You just write it down on paper, and you will know intuitively over time, with the teacher giving support, taking away support, strengthening something, being mean sometimes, like, can you repeat? No, I cannot. You are very mean. I'm very mean. On a regular basis. On a regular basis, so that they are desensitized. They're not impacted by that anymore, because the teacher is being mean in order to help me linguistically, because language is hard, it's mean, and you're not going to have multiple opportunities to go back and repeat and repeat and repeat. No, sometimes you need, and this is very interesting. If you deny repetition to your student, their ability to understand will improve. And this is why I am mean. It's because you will find inner mechanisms to become better at understanding, or become better at not caring whether you understood 100% of what is said. You just give me a response. Because you don't need to know what I said, because I am writing down my question as well. You just need to give me a response. And if it matches my question, I will not make a fuss about it. But if it does not connect, I will let you know. Okay, what you said is interesting, but that's not the question that I asked. I actually asked you whether this or this or that. And then this will be a confusion that requires negotiation, and that brings learning to the surface. Every time you're confused and negotiating, yeah, but I didn't ask you that. So by doing this, you make language real, basically. It's not a book thing. It's not a textbook thing. It's not a list of questions that you're going through. No. If problems arise, then you will deal with the problems. Saúde, bless you, Gesundheit. What is Gesundheit? German? I think it's in German, yeah. Salud. Dankeschön. Dankeschön. Bitte. Bitte, qué bonito, sí. Rebecca, I think I need to go to the beach now. I don't go to the beach. I will be so envious. I have an appointment with the whales. Go. I'm sorry to take up all this time. No, this is amazing. I think it's interesting that we produce this kind of thing, right? And then if other people are interested, then they're gonna watch this. I'm glad. Yeah. I'm glad you asked.
Thanks for Thank everything. you, Rebecca. And nos vemos La próxima clase. la próxima clase, exacto. Antes de viernes, creo. ¿Sí? Ok. Sí, hablamos. Lo discutimos, sí. Sí. Chao. Chao, Rebecca. Bye.